¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda Alejandro Guerrero y espero que estéis con toda energía, siempre creando. Y hoy es un día muy especial. Estoy acompañado de un auténtico crack, que es aquí mi amigo Bruno Rascao. Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Súper bienvenido. Bueno, pues Bruno nos va a contar unas historias que vais a flipar. En el tema de hoy vamos a estar hablando sobre todo el tema de producción audiovisual, de vídeo. Vamos a hablar mucho de fotografía, publirreportaje, trabajos periodísticos, cómo hacer que la marca o tu marca personal pueda llegar al siguiente nivel de comunicación. Y bueno, pues estamos con una persona que ha dedicado toda su vida a este tema. Así que bueno, prepararos, poneros los cinturones porque vamos a empezar. Hoy estamos, como veis aquí, bueno, pues en los estudios de Tinku, ¿vale? Estoy en la sala de grabación de infoproductos. Tenemos ahí detrás también el estudio de televisión, donde sabéis que tenemos pues más de 15 programas que hablan sobre todos los temas de actualidad económica, financiera, hablamos de tecnología, hablamos de emprendimiento y bueno, muchas cosas más que iremos hablando durante la conversación. Pero bueno, estamos hoy sobre todo para conocer a Bruno, para conocer su trabajo, para ver cómo las empresas se pueden beneficiar de llevar su marca a un siguiente nivel de comunicación. Gracias a la experiencia tuya vamos a entrar en detalle hablando sobre, bueno, qué es el fotoperiodismo, que yo estoy aprendiendo mucho antes fuera de cámara, que es lo que vamos a compartir, y bueno, cómo todo esto, el contar historias que utilizan los periódicos, las revistas, los documentales, bueno, pues cómo una empresa puede ponerse a jugar en esa misma liga. Así que bueno, vamos a entrar en materia, si te parece, Bruno. Me parece muy bien. Lo primero contar que tú eres natural de Portugal, de Lisboa, pero es que además, tío, hablas un español perfecto. Eso cómo es así, o sea. Bueno, muchas gracias. Sí, yo nací en Lisboa y soy totalmente portugués, o sea, toda mi familia es de Portugal, además de un pequeño pueblo al norte de Lisboa. Pues me encantan los idiomas y no sé por qué, pues tengo alguna facilidad. Hablo muy bien francés también y pues voy intentando corregir todo el tiempo. Estoy ahí captando, me voy dando cuenta que no hablo suficientemente bien, entonces lo estoy corrigiendo constantemente. Echo de menos los pastéis estos de Lisboa, ¿no? Bueno, aquí en España, en Madrid se pueden conseguir, pero no son los mismos que los originales, ¿eh? Y el café tampoco, el café portugués, ese concentradito, es una maravilla, ¿no? Abica, se llama. Un país que, bueno, si no conocéis Portugal, pues ahí estáis obligados a visitarlo porque es una auténtica maravilla. El Algarve también, ¿no? El sur de Portugal, una pasada. Precioso. Y bueno, que vamos, prácticamente no tienen nada que envidiar a España, pero bueno, sin embargo, con el tiempo te viniste a España. Pero bueno, cuéntanos, empezaste a trabajar, estudiaste fotografía, ¿cómo fue el que dijiste, bueno, voy a probar con la fotografía? ¿Por qué estudiaste fotografía? Bueno, realmente es un poco curioso. Mi padre tenía una cámara antigua, estas de carrete, hacía fotografías. Hoy día sé que era mal fotógrafo, entonces me parecía que hacía muy buenas fotografías. Y bueno, pues empiezas a trastear. Y luego, pues ya en la ESO, pues que empiezas un poco a definirte, pues había un laboratorio y yo he probado un poco y me ha gustado. Entonces ya cuando entro en bachillerato, ya voy para la parte de fotografía específicamente. Entonces ahí es donde empiezo a tener algún contacto más profundo con la fotografía y con el laboratorio y todo lo demás, y luego a la par entro en una escuela privada de fotografía donde empiezo a aprender realmente las bases de lo que es la fotografía y de cómo funciona. Sí. Bueno, para la gente joven que de pronto ha nacido ya en el mundo digital, hay que explicar cómo eran las limitaciones, cómo era la vida de usar una cámara con carrete. Cuéntanos un poco, porque yo también tuve esa experiencia y la verdad que es que era un dolor de cabeza, ¿no? Pues sí, pues un carrete como mucho tenía 36 fotogramas. Hoy día... Los que más. Los que más. Podías tirar solo 36 fotos, no cabía más en la memoria, digamos. Exactamente. ¿No? Teníamos diferentes sensibilidades, ISO que se llama, pero sensibilidades. Hoy día tenemos las que queramos en cualquier teléfono, en cualquier cámara. Entonces estábamos muy limitados y teníamos que seleccionarlo antes de fotografiar. Y bueno, pues había que trabajar, tener un control de la exposición, de lo que se llama que la imagen esté más clara o más oscura. Teníamos que tener un control muy grande porque solo podíamos ver el resultado después de revelado. O sea, yo creo que lo más importante que cambiaba con la fotografía de analógica digital es que tú no sabías cómo iba a quedar la foto hasta día después. O sea, te la jugabas total. Solo tenías 36 en el caso porque había carretes de 24. 24 incluso de menos, ¿no? 12, 24, 36.
Primero que te la jugabas, si no eras un profesional, el tema de poner el carrete era complicado, ¿no? Porque tenías hasta la cámara que iba avanzando el carrete, pero a veces si tú no enganchabas bien el carrete, no avanzaba la película. Sí, sí. Y dices, oye, llevo ya 40 fotos, algo ha pasado mal. Y te dabas cuenta que el carrete no avanzaba. Sí, 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 sí. O tener el accidente, que por eso antes, si vais a comprar una cámara antigua, las cámaras tenían una funda, no solo por protección, sino para evitar que se te abriera a mitad la tapa, ¿no? Y te jorobara todo el trabajo. O sea, un estrés total, ¿no? Sí, sí. Y me imagino que tú habiendo trabajado que ahora lo veremos, en entornos hostiles, donde tienes que ir con la cámara, correr, esconderte, estar en sitios difíciles, todavía mucho más complicado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, aprendes, es verdad que tienes que tener un conocimiento mucho más profundo, por lo que tú dices, porque no puede, o sea, tú vas a ver el resultado como con suerte 2 horas después. No vale la prueba y el error. Entonces tienes que hacer mucha prueba y error antes para saber que lo que estás haciendo funciona y sabes lo que haces. Y poco a poco lo controlas, poco a poco sabes cómo funciona y rara veces te equivocas. Ok. Bueno, y resulta que estando en Portugal, un día, ¿no? Por contactos, resulta que te sale una oportunidad de trabajo para hacer prácticas como fotógrafo en un periódico más importante, ¿no? Sí, de Portugal. Cuéntanos eso. Sí. Yo ya fotografiaba desde hacía tiempo, pero un poco por casualidad y por contactos, pues entro de prácticas en Público, que es un periódico muy importante en Portugal, de referencia, un poco sería el equivalente al País o al Mundo en España. Y estoy 3 meses de prácticas. Descubro que realmente me encantaba esa forma de trabajar. Si quieres profundizamos un poco más, pero esa forma de trabajar la fotografía, que tenía unos requisitos muy específicos. Y bueno, estoy 3 meses, termino las prácticas y al poco tiempo, no sé decirte exactamente si 1 mes o 2 después, me llaman ya para entrar en la redacción y empezar a hacer parte del equipo. Entonces, ¿Y tu trabajo era, digamos, hacer las fotografías de los artículos periodísticos que iba a hacer digamos, no la página web, el periódico, ¿no? El periódico, no había páginas web, o sea, entonces. Tu foto iba a salir en papel. En papel. Entonces no había páginas web. En el 96 no había páginas web todavía. Entonces lo que teníamos teníamos una agenda del día, que a veces podía haber cosas que te surgen de un momento a otro. Hay un accidente, hay algo, como ha pasado pues de ahora, repente... por ejemplo, en Lisboa, ¿no? Que mandamos un abrazo a toda la gente que ha tenido este problema de descarrilamiento con el eléctrico, el funicular, sí, tremendo. Pero bueno, cuéntanos, por ejemplo, en un caso así de una noticia, ¿no? El periódico mandaba un equipo de redacción y también un fotógrafo al lugar. Dependiendo de las situaciones, pero casi siempre lo que es la persona, el redactor, el periodista redactor, va acompañado de un periodista fotógrafo. ¿Y por qué digo periodista fotógrafo? Porque el fotógrafo, y por lo menos fue lo que yo aprendí, su función no es solo llegar allí y hacer un par de fotos para registrar el momento. No. El fotógrafo tiene que comprender qué información está implicada en esa noticia o en esa situación, que puede ser desde un retrato a un escritor, a un evento, a fotografiar a un ministro, a entrar en Presidencia de la República, en un debate en lo que es Asamblea de la República, que aquí se llama Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera. Un barrio de chabolas porque porque se ha derrumbado una casa o lo que sea, puedes cambiar de una circunstancia a otra en el mismo día a cosas totalmente distintas. Es una pregunta, porque a veces, bueno, los periodistas, fotógrafos o fotoperiodistas, cuando es un acto así oficial, lleváis acreditación, pero también te toca meterte en sitios donde no está permitido, ¿no? De pronto la policía tiene acordonado algo, o de pronto estás, que ya lo veremos después, en una zona en conflicto donde no se puede entrar y te tienes que colar, ¿no? ¿Eso cómo lo viviste? Pues lo vives un poco según la circunstancia, o sea, intentas adaptarte. Tu función es traer una imagen que sea... que contenga información del punto de vista periodístico, pero que también sea una imagen del punto de vista visual que sea interesante. Entonces, esa es tu función, es captar un momento. Cuando trabajas en un diario, tu función es traer una foto. O sea, haces 20 o 40 o 70 o más,
pero tu función es tener una foto que pueda resumir de alguna forma esa noticia, ¿no? Entonces la tienes que captar y la tienes que transmitir. Según la circunstancia, pues cuando hay, por ejemplo, una persona muy importante que está siendo investigada y entra en los juzgados y va a salir y tú la tienes que fotografiar y hay 40 o 50 cámaras alrededor y tú tienes que traer la foto, pues tienes que pelear y tienes que buscar tu sitio. No es que haya mucha solidaridad entre compañeros, sino que la presión también... Al final cada uno tiene que traer su imagen, o sea, aunque pueda haber una cierta diplomacia, al final tú tienes que traer tu imagen. En otro tipo de circunstancias, o sea, yo nunca he trabajado de paparazzi ni hago ese tipo de trabajo, ni me gusta hacerlo, ni lo defiendo de ninguna forma. Pero es verdad que hay momentos en que tienes pues que colarte un poco. Y entonces te intentas buscar, según la circunstancia, pues tu hueco. Bueno, y lo alucinante es que me contaba fuera de cámara que a los 2 años de entrar aquí en este periódico de Portugal, te llaman un día en el año 1998 y te cuentan que... Pues estoy yo preparándome para la agenda de ese día y me llaman por teléfono fijo, porque entonces no había móviles, y me dicen si yo estoy dispuesto a irme a Guinea-Bissau, porque hay un conflicto que ha empezado hace un par de días o 3, y el fotógrafo que iba pues tenía un problema con el pasaporte y no podía embarcar. Entonces si yo estaba dispuesto a embarcar. Mandamos al becario, ¿no? Así. Y he dicho, ya no era becario entonces, ya no era becario entonces, ya hacía parte Pero era joven, era bien joven. Tenía 26, 27 años, por ahí tenía, y digo, vale. Entonces mi preocupación hasta el día de hoy, yo primero empaqueto el material y luego la ropa. Siempre lo mismo. Para entonces coges el material porque estás en medio de África, no te puede faltar nada. O sea. Yo no sabía a lo que iba, yo no había estado en una situación así, pero digo, vale, el periodista con que iba, yo sabía que era una persona muy, muy interesante y muy profesional, y nada, y te coges 4 cosas de ropa y te coges todo tu material y te vas. Y ya está, venga, a ver qué pasa, ¿sabes? Y llegar allí no es que, de hecho, hay fotografía. Vamos a mostrar alguna que fue, cuéntame, esta en concreto, ¿verdad? Esa en concreto. Esta en concreto, vamos a poner aquí con F11 y la mostramos aquí para que la vea todo el mundo. Aquí la veis. Bueno, eso, Guinea-Bissau, eso que era en África, o sea, llegar allí... Y no creo que llegar allí os pusieron una alfombra y vienen estos señores de Portugal, sino que ¿cómo fue esa? La situación era complicada porque había una revolución de rebeldes contra lo que era el gobierno instituido, ¿no? Y entonces en la capital estaba el gobierno y fuera estaban los rebeldes. Nosotros queríamos llegar a la capital, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a Senegal. De Senegal nos cogemos un coche, que ya no recuerdo muy bien, nosotros íbamos nosotros 2 y un equipo de televisión que iban por su cuenta, pero hemos hecho piña, ¿no? Compañeros. Entonces hemos hecho el viaje hasta la frontera de Guinea-Bissau en un coche senegalés y luego nos hemos cambiado de coche y hemos ido, no sé muy bien cómo, pero hasta otro sitio donde nos han dejado como a 30 kilómetros de la capital. Y a partir de ahí andando. Incluso hemos tenido que cruzar un riachuelo con una piroga y no sé qué, que estaba lleno de lama. En fin, tengo algunas fotos de eso. Entonces, bueno, lo que hubiera allí y hablando, la gente hablaba portugués en una colonia portuguesa. Sí, ahí sí, la gente hablaba portugués. Comer en Bissau capital era difícil. Me acuerdo que hemos comprado no sé cuántas gallinas, que hemos pedido a un tío que nos ayudara para matar a las gallinas y quitarle las penas. Hemos comprado medio cerdo que lo hemos congelado. O sea, y hay un plato de espaguetis, entonces te podía valer lo equivalente a 20 o 30 euros un plato de espaguetis, porque no había comida, claro. Vale. Entonces nosotros nos hemos apañado para tener nuestra propia comida, nos hemos alojado en un piso de alguien que nos prestó un piso que tenía congelador, en fin. O sea, reinventarte en modo constante y estando alerta, supongo que 24 horas. Sí, porque al final tienes que crear información, tienes que buscar información. Siempre tienes que intentar buscar la información del punto de vista más riguroso y más neutral posible, con lo que tienes que intentar hablar con todas las partes. Tienes que cruzar de un lado a otro. Hay bombardeos, hay etcétera. Entonces, ¿Llegaste a pasar miedo de que os hagan algún retén o os extorsionaran pidiendo dinero de pronto en un bando? Eso no, pero recuerdo que un día íbamos en coche y de repente nos para, porque cruzábamos de un lado a otro,
y nos para un coche con un tío con un bazooka apuntándonos. Directamente. Y entonces, bueno, ¿Y cómo vas? ¿Identificado como prensa? no, entonces no íbamos con nada de eso. O sea, íbamos realmente muy hippies. De paisanos. De paisanos, ¿Estos paisanos de qué bando son? ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues nos apañábamos como podíamos. Cruzábamos de un lado a otro, intentábamos negociar y hablar. Y siempre te presentas como periodista esperando que eso te ayude, que hay momentos dados puede que no te ayude. Pero bueno, no hemos tenido un peligro eminente, aunque estábamos en sitios donde había bombardeos y a veces muy cerquita de donde estábamos nosotros. Claro, porque también hay gente que puede, digamos, asociar... pero ¿cuál es tu periódico? ¿Cuál es tu televisión? Y que asocien la ideología de la televisión con el frente contrario, y porque eso pasa hoy en día, ¿no? Incluso a periodistas que van al Congreso de los Diputados y dicen, oye, te voy a hacer una pregunta, no, porque tú eres que ayudas al medio del otro partido, tal. Eso es delicado, ¿no? Mira, en un sitio donde hay una guerra. Te doy un tip solo que puede ser interesante para la gente, porque a lo mejor mucha gente se pregunta qué importancia tienen los periodistas en las zonas de conflicto, ¿vale? Y yo ahí lo he comprendido muy bien. Cuenta. Porque las partes son partes y van a defender su posición, obvio. su parte. Yo cuento mi historia como a mí me interesa y tú cuentas la tuya porque estás del otro lado. Los malos son los otros. A ti todo lo que te toca como periodista es verlo desde la neutralidad, digamos, y contarlo tal y como tú lo has visto. La verdad absoluta no existe, ¿vale? Pero contarlo... Y entonces, eso es muy importante porque ahí es donde tú estás transmitiendo información al exterior de lo que está pasando dentro. Sin ese punto de vista periodístico, eso no existe. Cada uno va a contar su parte y la verdad probablemente... no sea ninguna de las dos. Es como cuando se divorcia un matrimonio, ¿no? Que cada uno cuenta su historia y el malo era el otro. Tal, ¿no? Claro, ahí es muy importante. Por eso es tan importante los periodistas en zonas de conflicto, en zonas de guerra, porque son un garante de que la información llega tanto como pueda llegar, porque a veces hay muchos palos en las ruedas, de una forma lo más neutral posible y que realmente se conozca lo que está ocurriendo. Y no hace falta que estemos en un conflicto, en una guerra. En el día a día debería ser así. El periodista honesto debería dar siempre una información, ¿no? Que no siempre, al menos la impresión del público general es que no siempre pasa eso. Mira, yo me encuentro muchas veces con ese tipo de comentario y la verdad que es un comentario que es difícil de hacer las personas entrar en razón, porque las personas piensan que los periodistas son sinónimo de manipuladores y yo no pienso eso, porque no es eso lo que yo he visto ni lo que yo he aprendido, qué bueno. ¿Vale? El periodista el periodista tiene una forma de pensar y una forma de ser y tiene incluso opiniones personales. Y el día que hay elecciones va a votar y todo. ¿Verdad? Y va a votar y todo. Entonces, la historia es cómo cuentas tú obteniendo información de todas las partes implicadas, cómo puedes contar tú lo que está ocurriendo, ¿no? Siempre puede haber, por supuesto, yo voy a mirar de una forma distinta a la tuya, pero si ha caído una pelota en el suelo, ha caído una pelota en el suelo. Ya seas tú del color que seas. Estemos claros, sí. ¿Sabes? Entonces... por eso es tan importante y por eso es tan complejo, porque claro, tú tienes que escuchar a la otra parte, tienes que ir a buscar la opinión de la otra parte, tienes que contrastar esa información con el otro, no puedes contar solo una parte de la información. Entonces, ese es el trabajo del buen periodista, del buen periodismo, que está un poco en vías de peligro, porque no interesa a mucha gente ese tipo de periodismo, y porque estamos, ya me extiendo un poco más, pero porque estamos un poco adoctrinando a la gente. Y entonces, por eso es tan importante el periodismo. Y porque tiene poder, al final es el cuarto poder, ¿no? Sí, entonces... sí, también. Y por eso es tan importante que se mantenga ese periodismo de excelencia. Que vemos que peligra en muchas ocasiones, sí. Bueno, y esta experiencia que tuviste en Guinea-Bissau, luego esto se vuelve tu pasión porque después te fuiste a vivir a Córdoba, seguías trabajando en fotoperiodismo, pero me contaste que hiciste un viaje a Mauritania por tu propia cuenta. Cuéntanos. Después de Guinea-Bissau, un poco tiempo después, yo soy un poco un culo inquieto, entonces no me quedo mucho tiempo en el mismo sitio. Entonces he salido del periódico y me he ido a Mauritania un poco por casualidades de la vida. Fueron cosas que ocurrieron y he ido un poco a la aventura, a descubrir lo que era un país que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, un país musulmán, además,
¿Y qué te llamó para plantarte ahí? Pues fue porque conocí a una persona que iba y entonces digo, vale, pues yo te acompaño. Fue un poco eso. Y voy a contar una historia. Era muy complejo porque los periodistas están prohibidos en Mauritania. Directamente estaban prohibidos. Claro, no puedes presentarte como periodista, tienes un problema. Tienes un problema gordo. ¿Y entonces cómo fue? Yo iba con carretes, por supuesto, entonces también, blanco y negro y en color. Tenía una cámara muy chiquitita, Olympus, que tenía una calidad muy buena y que funcionaba muy bien, que era automática, y luego tenía una cámara pues más tradicional, digamos, pero antigua también, y fotografiaba con las dos. Hemos viajado de una manera muy, muy improvisada y hemos estado en casa de la gente todo el rato. Hemos vivido realmente como la gente. Viajábamos como la gente, o sea, en condiciones muy duras realmente. Y así fue como fui captando lo que ocurría y lo que podía. ¿Vale? Porque no todo se podía. Era mucho más fácil fotografiar a mujeres y a niños, por ejemplo, que a hombres. Porque eran muchos de parte militar, ¿era o qué? No solo por eso, porque había un pudor, por decirlo de alguna forma, o una resistencia a que tú les captes su imagen. Incluso yo he tenido un problema en un barrio, porque entonces, no sé cómo es actualmente, pero había un problema muy grande con los apátridas. Había una parte de la población senegalesa, por un conflicto que hubo antes, que era apátrida, ¿vale? Que eran mauritanos negros. Y esa gente no tenía patria. Entonces vivían en barrios. Yo entraba en un barrio de estos y he hecho algunas fotografías. Y vamos, veían que no era de allí. A la salida del barrio tenía un representante del gobierno, un policía que me ha interpelado, etcétera. Y luego estuve siendo perseguido durante algunos días. O sea, un poco con miedo, porque además estábamos en casa de un tío que era policía. En fin, había un lío brutal. Entonces, bueno, te adaptas. ¿Y en Mauritania el idioma cuál era? Ellos, no me acuerdo cómo, pero ellos hablan local, árabe, ¿no? Sí. Bueno, ellos hablan francés también, yo hablaba francés. Vale. Entonces eso ayudaba. Ahí aprendes muchas cosas, ahí aprendes, en primer lugar, lo que es la pobreza en el día a día, porque la ves, ves lo que es la precariedad, pero también ves una cosa muy interesante, que es que hay gente que piensa de una forma, que hay pueblos que piensan de una forma muy diferente a la tuya. Incluso que te cuesta mucho comprender cómo piensan. ¿Cómo es que tú piensas esto? Y entonces por ejemplo, cosas como qué, cosas como... Pues como las costumbres que tienen. Por ejemplo, yo recuerdo que a un momento dado, de esto hace más de 20 años, pero a un momento dado, pues nosotros estábamos en una casa que había un conflicto, o sea, un malentendido o un cierto desagrado entre miembros de la familia. Entonces, en principio, pues si tú no estás bien con esa persona, no la vas a recibir en tu casa. Vale. Pues ellos siempre la recibían porque era como una costumbre del desierto, porque como estaban solos mucho tiempo, aunque tú no te llevaras bien con esa persona, tú la recibes. Oye, qué interesante. Porque normalmente estás mucho tiempo solo, ¿no? Entonces son como cosas que están incrustadas en la sociedad. Oye, qué bueno, y que se viven así, ¿no? Y tú dices, y esto, o sea, no lo comprendo, ¿no? Entonces es muy interesante porque te das cuenta de que tú tienes una forma de pensar. Una cosmología diferente, claro. Pero que es la tuya, no tiene por qué ser la forma de pensar, ¿no? E incluso en países donde hay muchas dificultades, hay mucha pobreza, tal, no significa que todo sea peor, ¿no? Muchas veces ves, pues en Guinea-Bissau, por ejemplo, veíamos esto, o sea, como esta gente no tiene nada, están cayendo bombas y te reciben y están sonriendo. O sea, ¿cómo te reciben con una sonrisa? Increíble, ¿no? ¿Sabes? O como nacen niños. Increíble. Entonces, es la vida cruda, tal como ella es. Estamos en una burbuja que no nos damos cuenta, pero es la vida cruda como ella es, ¿no? Entonces, esa simplicidad también te pone un poco en tu lugar, ¿no? Claro, totalmente. Esa sencillez. Y lo que hablábamos también antes, ¿no? Que el viajar es que abre la mente de tal manera que es increíble. Y bueno, y llegó un momento que empezaste no solamente a hacer trabajo puramente fotográfico, sino que empezaste con la redacción, ¿no? Sí. Por pura pasión, Bueno, porque realmente... Habías trabajado con periodistas, ¿no? Sí, hombre, yo cuando vengo a España a vivir, me voy a Córdoba, mi fuente de ingresos seguía siendo la prensa y la prensa portuguesa. Ya no como
como una persona que estaba dentro del equipo, pero como un colaborador de confianza, porque tenía muchos contactos y había trabajado para trabajo. 10 años en la prensa de referencia en Portugal. Entonces yo proponía historias. Y entonces pues empecé a elaborar toda la historia. Ya no es que me encargaban una historia, yo la proponía, entonces yo investigaba sobre esa historia, documentaba y fotografiaba y documentaba fotográficamente todo lo que había que documentar o que yo estimaba que era importante, y a la vez cogía la información para redactar textos que acompañaran a esos reportajes. Y de eso vamos a conocer algunas de las historias, porque aquí en la web me enseñaste, vamos a mostrarlo en pantalla, a ver aquí. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, cuatro trabajos que aquí destacas, sí, que son hechos por ti, por tu iniciativa propia. O sea, nadie te solicitó, oye, vamos a escribir sobre este tema, sino que fueron historias que tuviste que detrás tenía algo que contar bien interesante, ¿no? Sí, sí. Cuéntame, por ejemplo, resumidamente estas 4. Vale, pues mira, empezando por la de abajo, que es Costaleras del Amor, que es una cofradía, que es la Cofradía del Amor en Córdoba, que yo me enteré, pues nada, como yo estaba buscando historias para proponer a los periódicos, pues me entero de que en Córdoba hay una cofradía que hay una imagen dentro de esa cofradía que la llevan solo mujeres. Y que eso, yo no conocía todo esto. Para mí la Semana Santa y los pasos y todo esto, para mí era todo otro universo, ¿no? Entonces me entero de esto y que era una cosa interesante, porque era una cosa muy rara que hubiera, o incluso única, de que hubiera una imagen que fuera transportada solo por mujeres costaleras. Entonces me decido a hacer esta historia, me acerco, hablo con la cofradía, hablo con las chicas y empiezo a documentar todo, desde los que son los ensayos, que son estas imágenes, bueno, ¿no? Antes de la procesión, propiamente dicha, hasta el día de la procesión, en que ya salen, pues, con el paso de Nuestra Señora del Amor o algo, la Virgen del Amor, no recuerdo exactamente cómo se llama, ¿no? Entonces, lo que siempre intento es hacer, o sea, la mirada siempre es la misma, es cómo se construye una información que transmita algo del punto de vista de los sentimientos y que a la vez del punto de vista fotográfico pues tenga algo que contar, ¿no? Que añada. Cuando trabajas en reportaje el registro es muy diferente, porque cuando trabajas en un diario tú quieres traer una imagen, como yo te comentaba anteriormente, ¿no? Quieres traer una imagen para que se publique junto con el texto. Cuando trabajas en un reportaje tienes que construir un conjunto de imágenes que cuenten una historia, o que cada imagen añada algo más de información a eso que estás contando, ¿no? Increíble. Entonces, sí, por ejemplo, esta foto es buenísima, ¿no? La chica ahí concentrándose, ¿no? Porque va... Sí, porque está ahí en una pausa, está esperando algo. Tú luego te puedes imaginar muchas cosas. O sea, yo no sé lo que le ha pasado por la cabeza, pero sé que me llamó la atención y intento jugar con todo, cada mano, cada mirada, cada historia. Esto es que el tío llevaba el altavoz con la música que cantaban, que van a tocar el día, que van a tocar el día de la procesión. Okay. Entonces el tío lo lleva en la mano, ¿vale? Y juego con el movimiento porque es por la noche y tal, entonces te da un poco esta mezcla de cosas entre... Aquí pues ya no son ellas, aquí es la gente que le canta a la Virgen que ellas están transportando, ¿no? También un momento de intimidad entre... Entonces, intentas buscar cosas, vas a la pesca. Yo no he pescado nunca, pero estás pescando momentos, estás buscando cosas que transmitan algo que tú digas, vale, esto me cuenta algo. Y luego además, bueno, vamos a ver otro, porque a mí esto me parece una pasada. Por ejemplo, de Moreras, ¿no? Que sí. es un barrio... Eso es un barrio de Córdoba que tiene un porcentaje de paro, o tenía entonces, que ronda el 70 al 80%, no recuerdo bien, está ahí la información, yo creo, en algún sitio, ¿vale? Entonces, pues aquí también, o sea, aterrizas en el barrio, tenía un contacto de una asociación que trabajaba en el barrio, y ahí aterrizas en el barrio. Tenía 2 días. Y entonces empiezas a hacer contactos y a conocer a gente, a preguntarles si puedes entrar en sus vidas y documentar un poco su día a día. Y la idea aquí era
poco esa también. Transmitir con perfiles diferentes, de personas diferentes dentro de un mismo barrio, lo que es la vida en ese barrio. Un barrio que tiene un índice de eso, de paro enorme y de pobreza muy grande como podemos ver. Sí. Entonces aquí la idea es esta, es entrar en la casa de la gente y desaparecer, que es lo que me gusta a mí, que es estar delante de ti, que tú te olvides de que yo existo. Okay. Eso se hace estando, no se hace de otra forma. Okay. Hay cosas que son más retrato, como esto, que son más dirigidas, y hay otras que son más momentos que tú vas captando de las cosas que van ocurriendo. Esta señora pues tenía la puerta de la nevera que estaba desencajada, entonces cada vez que abría la nevera pues tenía que desmontar la puerta. Entonces son pequeñas cosas que tú vas viendo. La cuenta sin pasta, ¿no? Sí. Entonces vas captando cositas, y esto ya era un tío que trabaja en el barrio, entonces ya es, vale, cómo el churrero del barrio funciona, ¿no? Y cómo es un poco el ambiente dentro del barrio, más allá de las casas, o en el propio supermercado, bueno. ¿Sabes? Entonces la idea es un poco siempre esta, cómo a través, o sea, si tú te paras, a lo mejor tienes un titular, ¿no? 80% de paro en un barrio, y ves estas imágenes sin ninguna información más, en principio deberías comprender cosas. Te haces una idea totalmente, claro. Te haces una idea completamente de cómo es el día a día de las personas, ¿no? Esto por eso es también lo que es la abertura del reportaje, ¿no? Porque me llamó muchísimo la atención esta pareja tan joven. Mira cómo viven, o sea, que... Y aquí pone, no tienen licencia de apertura y han pagado 441 euros para regularizar la situación. Sí, el día a día de... Porque esto era un bar que que no estaba funcionando y al final ellos vivían en el bar. Yo no recuerdo muy bien la historia, ¿no? Y pero además que luego, estos reportajes, de hecho aquí está de la revista, por ejemplo, la revista Interview, ¿no? Sí. Que te publican el reportaje. O sea, tú directamente viste, te llamó la atención este concepto, desarrollaste la historia. Hiciste todo el trabajo por adelantado con tus costos de desplazamiento, de días todo, de trabajo, sí. de maquetación, todo, y entrega y le das la oportunidad a un medio para que lo publique. Si le propones, ¿no?, la historia, muestras el trabajo que tienes, y a ellos les toca decir que sí o que no y cuánto están dispuestos a pagar por ello. Si llegas a un acuerdo, pues bien, pues publicamos. No van a publicar todas las imágenes, nunca. Van a hacer una selección de lo que tú les das. Y les das el texto, que probablemente puede que hagan alguna pequeña revisión también, y te lo publican. Vale, jolín. Y bueno, y empezaste ya aquí lo que era la pasión, no solamente de la fotografía, sino la pasión de redacción periodística ya, a desarrollarla, digamos, ya como tu principal modus vivendi de vida, ¿no? Como tu principal medio de vida, ¿no? Sí, todo el tiempo que estoy en Córdoba, aunque ese reportaje de... Esto no está saliendo. Voy a mostrar quiero mostrar el de este. Vale. Este quiero que me lo cuentes porque me llamó también muchísima atención. Voy a ver si lo pongo en pantalla. Este aquí, cuéntanos, porque este también me parece una pasada, Bruno. Bueno, pues un poco como te está contando. O sea, yo cuando llego a España tengo la necesidad de crear historias, encontrar historias periodísticas para proponerlas a Portugal para venderlas como forma de ganar mi vida. Además de cosas que me podían pedir, pero yo mismo. Y entonces, por casualidad, hago una historia sobre la fotografía del miliciano caído de Robert Capa, que está en un cerro que está ahí cerca de Córdoba, y empiezo a darme cuenta o a conocer un poco toda la historia, o un poco toda, es un poco imposible, pero la historia de lo que fue la guerra civil y la posguerra civil, o sea, el franquismo, ¿no? Y me impacta muchísimo. Esta es la foto famosa. Esa es la foto famosa. Voy a mostrarla en pantalla porque la gente sí la conocerá. A ver si consigo el mouse aquí. Esa es la foto famosa. Dame un segundito. El miliciano de Capa. De hecho, esta es mi primera investigación, digamos así. Esta foto tiene su historia, ¿no? Cuéntanos, porque esta foto, claro, luego resulta que, bueno... Esta foto es una de las fotos más icónicas de la guerra civil y una de las fotos más icónicas incluso del fotoperiodismo del siglo XX. Está hecha por Robert Capa, que es un tío pues, que documentó muchísimo la guerra civil.
Y bueno, pues la investigación que hicimos fue un poco basada en cómo ocurrió esa foto, tal, etcétera. Entonces estudiamos todo desde los movimientos militares, porque tenía que estar ese día, cómo fue, cómo no fue, quién era, quién no era. Bueno, quién era se sabía porque había habido investigación sobre eso. Entonces, bueno, construimos toda la historia, no solo basándonos en el terreno, sino también en documentación que había y en personas que eran conocedores de la historia. Que además esta fotografía dice que se capturó al tipo en el frente de Córdoba en el 36, o sea que también está relacionado donde tú vivías. Exactamente. Esto sería el frente de Córdoba, ya no me recuerdo, esto creo que estaba en principios de septiembre del año 36, si no me equivoco. Aquí, sí, bueno. No sé si es día 1 o día 5 de septiembre, algo por el estilo, porque ya tengo historias mezcladas. Bueno, entonces hicimos toda la investigación, hablamos con gente que era experta, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso estudiando lo que te digo, los movimientos militares, cómo podía haber recibido el tío este tiro, de dónde hubiera salido el tiro. Okay. Claro, porque si tienes un frente, ¿dónde están disparando los que le están disparando a este? Vale. ¿A qué distancia están? ¿A qué hora de la mañana es? Etcétera, o sea, como etcétera, JFK, pero aplicado a esto. Bueno, entonces hicimos nuestra historia, que había cosas que no cuadraban muy bien y se vino a saber unos años después por gente que estaba investigando esto que la foto era falsa porque esta foto no se hizo en Cerro Muriano, sino en la provincia de Córdoba, pero en otro sitio, quiere decir, wow. Y cuando se hizo no había, se supo por el paisaje, porque apareció una maleta que se llama la maleta mexicana, que tiene los negativos de Robert Capa. Entonces se pudo ver toda la secuencia de fotografías que había hecho. Y entonces se identificó el paisaje donde se había hecho. Porque, claro, aquí decíamos, vale, pues tal, y yo tengo fotografías hechas pensando, intentando coger el punto de vista que había cogido Robert Capa. Y no coincidía el paisaje. De mi punto de vista coincidía, pero claro, esto es muy borroso todo. Entonces ya con las imágenes más nítidas que de esa secuencia, hubo gente que la había estudiado en detalle y que supo decir que estaba en Villanueva de Córdoba o en otro sitio, no recuerdo exactamente. Entonces, si era así, ese día no había guerra en ese punto donde se hizo la foto, con lo que la foto tiene que ser un montaje. Vaya tela. Bueno, y esto fue como la apertura, digamos, o el disparador para tú encontrar una historia cercana que es lo de los maquis, ¿no? Sí, hice varias cosas, pero después de hacer varios trabajos, me empecé a interesar, tuve conocimiento de que había un grupo de gente muy, muy significativo que cuando empezó la guerra y en las zonas ocupadas por lo que eran los sublevados, o sea, por Franco, si habían escapado al monte porque era lo que tenían cerca y si no se escapaban, pues estaban en peligro de vida y probablemente los asesinaban. Y entonces empecé a enterarme de esto y entré en contacto con una asociación que los representaba y que conocía a muchos de ellos que todavía vivían. Esto fue en el año 2009 que les he fotografiado yo. Entonces me propuse fotografiarles. Entonces hice una ruta, porque entonces yo estaba colaborando con una revista de viajes de Portugal. Entonces hice una ruta donde iba haciendo varias historias para la revista de viajes y a la vez iba coincidiendo con los puntos donde estaban dispersados por la geografía española. Entonces, ¿y fue fácil localizarlos? No fue fácil, pero como con esta asociación me dio esos contactos y luego hablé con ellos, les pedí permiso, que ese día me presentaría en determinado sitio, etcétera. Entonces, pues así fue y intenté buscar sitios donde estos son los retratos de cada, pero luego les hice unos retratos más de ambiente, que la idea es que estuvieran un poco en un ambiente que fuera un poco de vegetación o más de la naturaleza, porque al final es donde han vivido. Son historias muy interesantes. Yo creo que he tenido la suerte de oír de primera mano relatos que son históricos, de una gente que de mi punto de vista me han tratado muy bien y que me parece que es una gente muy sencilla y la crudeza, ¿no? de la que ha habido cosas muy, muy duras, sí. Sí, y aquí fíjate, está hasta el pasaporte, ¿no? Sí. De Unión Nacional Española, claro. Pasaporte republicano. Claro. Jolín, esto es histórico. Espectacular. Pues Bruno, o sea, aquí con un bagaje documental brutal, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco el mensaje es que conociendo ya el trabajo de Bruno, colaborador y amigo ya de la casa, que bueno, nos conocemos hace poco realmente, pero bueno, tenemos muchísimos amigos en común.
el tema de, bueno, y esto a día de hoy, en el año 2025, ¿cómo me puede ayudar el tener esos relatos de pronto en mi negocio, en mi empresa? Porque mucha gente te dirá, oye, pero yo no tengo cosas así, wow, tan increíbles de contar como puede ser lo que pasó en Guinea o lo que pasó con los maquis o tal, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tú te has puesto el objetivo de que sí se puede sacar petróleo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque al final ya tengo unos años y vas viviendo muchas cosas. Y hay una cosa que yo creo que es muy importante y que no valoramos suficientemente, es que cada uno somos únicos. Es algo muy obvio, pero que no valoramos lo suficiente. Entonces, si tenemos un negocio, en principio, yo parto de ese principio, es porque eso nos mueve. O sea, porque queremos ganar dinero. Vale, perfecto, sí. Pero además de eso, es porque tenemos una pasión por lo que hacemos, porque vibramos con lo que hacemos, ¿no? Y porque queremos aportar algo a los demás. Entonces ahí es donde entra la parte de investigación y de historia, digamos así. Quiere decir que cada persona tiene algo valioso que contar, porque es único. Porque por mucho que sea un negocio más de una determinada actividad, un abogado, un diseñador gráfico, lo que uno pueda querer. Detrás hay una persona. Detrás hay una persona que tiene una forma de funcionar y una forma de ofrecer ese servicio a su cliente. Única. Y eso es donde queremos llegar. Entonces, yo entro un poco he hecho un poco las paces conmigo mismo, como te estaba contando anteriormente, porque durante mucho tiempo, o sea, yo llevo trabajando para la parte corporativa, empresarial hace mucho tiempo, pero enfocado en la parte empresarial. Y de repente digo, pero es que yo tengo pero yo soy un reportero, o sea, es lo que yo soy. Es el valor que yo tengo y es el valor que yo puedo aportar realmente. Y el diferencial, ¿no? Y a la vez el diferencial. Entonces digo, vale, perfecto, pues entonces tengo que unir esa parte a la otra parte, que es la parte de pues mejorar o dar más, hacer más genuina la comunicación de la empresa, a través de la autenticidad. Yo creo que no hacen falta mentiras para que llame la atención. Yo creo que la verdad, lo creo de verdad, es mucho más potente que las cosas un poquito maquilladas para ver si... Sí, que a muchas veces, y más especialmente el día de hoy, que vivimos en el mundo esto de las redes sociales, que es mostrar que todo es guay, pero bueno, ¿por qué no decir que, por ejemplo, aquí en Tinku Televisión, pues somos una tele pequeña? ¿Y qué pasa por eso? Claro. Pues no pasa nada, pues eso nos hace especiales para otras cosas, ¿no? O tengo una empresa que tal, bueno, no exportamos a... Pues no exportáis, pero bueno, seguramente lo que estés haciendo lo hacéis bien, ¿no? Y ese además es un tema que es una conversación muy común, especialmente en España, que me invento que en Portugal también, que es que la inmensa mayoría de las empresas son empresas pequeñas. Sí. De 1, 2, 3, 5, 10. Sí. Las pymes es creo que el 97% del tejido empresarial español. Y muchas veces por pequeñitos piensan, ay, pero yo no tengo algo tan interesante que contar. Y seguramente rascas sí, ¿no? Si tú tienes un servicio en el que tú te implicas, tienes algo interesante que contar. Qué interesante. Yo creo que sí. Porque una cosa es decir, yo hago esto y esto. Y otra cosa es decir, no, yo hago esto porque tal, y entonces ayudo con pasión, con emoción. Tal y no sé cuál. Entonces, ahí es donde todo cambia, ¿sabes? ¿Por qué haces tú lo que haces? Aunque seas un profesional más de este tipo de negocio, que pues hay muchísimos profesionales, ¿no? Pues porque yo si soy diseñador gráfico, pues que yo me implico con la marca y intento realmente construir algo que sea un reflejo de lo que la marca transmite y intento que haya o sea, entonces ahí hay otra cosa que... Y precisamente ahí es cuando tú redefines, ¿no? Porque... tú eres las iniciales BR, Bruno Rascao, sí, pero también es brand reporter, reportero de metido marcas, a trabajar con marcas. o corporativos, si quieres. Buenísimo. Y de ahí surgen estas tres vertientes, ¿no? Que por tu forma de entenderlo tiene tres fases, ¿no? La primera fase que es cautivar, que me hablabas de pasar de una marca común a una marca destacada. ¿Eso cómo se hace? ¿No? Tú has inventado una cosa que se llama tu historia que vende. Vamos a verla.
Cuéntame. Yo creo Tu que historia que vende. existe un problema común de comunicación y que padecemos todos en mayor o menor medida. Es que muchas veces complicamos muchísimo, creemos que tenemos que complicar nuestro discurso para que nos consideren profesionales, ¿no? Entonces, creo que cuando tú tienes esa identidad y la comunicas, pues puedes conectar mucho más fácilmente con ese público o con ese potencial cliente. Lo que vemos muchas veces es que no se invierte. Pero ¿cómo voy a invertir yo en un vídeo? Si eso vale tanto, eso me lo hago yo con mi móvil, pues hazte tú con tu móvil, que no pasa nada. O cómo voy a invertir en un retrato corporativo, cómo voy a invertir en tal. Pues la historia es esa, es que hoy día y cada vez más la internet está por todos los sitios, gran parte del conocimiento, o sea, si yo oigo hablar de Tinko, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Entrar en la página web de Tinko y ver qué hay. Y lo que no se ve no existe, ¿no? Si yo te voy a contratar para un servicio que potencialmente me vas a dar, ¿yo qué voy a hacer? Voy a entrar en tu página a ver qué hay, a ver qué me puedes contar, cómo me puedo informar yo un poco, sobre todo si tu servicio es un servicio que no es barato, yo voy a intentar informarme un poco antes de hablar contigo, porque puede que lo descarte ya de antemano o todo lo contrario, totalmente, o que vaya preparado para lo que para que me des más información, etcétera. Entonces, lo que se pretende es destacar ese valor que tú tengas a través de una comunicación audiovisual, a través de una comunicación de un mensaje, de un storytelling, pero que también, y esto tiene mucho que ver con lo que estaba contando del periodismo y del fotoperiodismo y de las imágenes, que es que al final tú cuentes algo, pero que además que tenga valor, pero que además sea bonito de ver. Ok, claro, que cumpla digamos, todo. La expectativa del servicio que me vayan a vender o el producto cumpla lo que yo necesito, pero además sea algo que diga, no, es que yo quiero que me lo haga estas personas con nombres y apellidos o esta marca que se llama tal, porque son diferentes. Porque si tú quieres hacerte un vídeo para la empresa, tú das una patada y aparecen 40 videógrafos. Solamente mira en Google, ahí te van a salir la lista de todos los que están en tu propia ciudad. Sí. Pero por eso hacemos esa entrevista así, porque Bruno es único, Bruno hay uno. ¿No? Eso pienso. Y es que no, a mí, nos ha hecho del reportaje una persona que ha trabajado en los diarios de referencia en Portugal, que ha viajado a África, que ha estado en guerra, está en conflicto, que ha reflejado muchas cosas de la historia y la cultura de España mediante esos reportajes que has hecho, ¿no? Que hemos comentado. Eso es único. Eso yo, si quiero que otro me lo haga, tiene que ser otra persona, diferente, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy interesante, que el hecho de ser único no es el hecho de que seas mejor o peor, es que eres único. Quiere decir que yo voy a elegir un determinado servicio y voy a elegir a esta persona porque me parece que empatizo con ella, que su servicio me interesa y qué tal. ¿Que puedo contactar a otra para un mismo propósito más o menos? Sí. ¿Que el resultado será diferente también? ¿Que será mejor o peor? Pues no lo sabemos. Puede incluso que sea mejor, no lo sabemos. Claro. Depende mucho de lo que yo pretenda transmitir y de lo que yo pretenda hacer. Yo creo que puedo aportar ese valor, que es el valor de conocerte, intentar conocerte y intentar simplificar lo que es tu comunicación y transformarla en algo que sea interesante para el potencial cliente. Totalmente. Aquí, por ejemplo, en Tinko nos pasa lo mismo. Ayer estuve, por ejemplo, con La Vanguardia, que, bueno, La Vanguardia de Barcelona, competidor, un diario que tiene, vamos, nos saca por todos lados, en visitas, en clientes, en facturación, tal. Y entonces si viene una empresa y dice, bueno, yo quiero hacer una entrevista para contar los productos y servicios de la empresa. Lo puedo hacer con Tinko o lo puedo hacer con La Vanguardia, tal. Bueno, pues cada uno tiene sus características, pero es que si lo haces con Tinko, pues es con nosotros. Oye, que es con Alejandro, que es con Mafe, que es con José Luis, que es con Portela, que es con Jesús, que hay un equipo y la gente al final lo que busca es conexión con las personas. Y eso me parece interesantísimo, que salgan las personas en primera fila. Y además, una cosa que me llamó la atención de tu manera de trabajar es que cuando tú haces este trabajo de investigación para cautivar, no solo hablas con el dueño de la empresa, ¿no? No. Te voy a contar un ejemplo curioso, ¿vale? El último trabajo que terminé de Tu Historia que Vende, bueno, que está entregado ya y está publicado, es para una empresa de prevención de blanqueo de capitales. Yo cuando le conocí a Edu, el CEO de la empresa,
Digo, ¿y eso qué es? O sea, una empresa de prevención de blanqueo de capitales, ¿eso a qué se dedican? O sea, tú piensas en bandidos, en Sí, tráfico. en lo que ahora que han tirado una bomba, una lancha de unos narcotraficantes en Tú Venezuela, piensas por en ahí, eso y ¿sabes? dices, Sí. pero tú trabajas para esa gente, pues seguramente que no. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, la primera cosa que hice fue empezar a documentarme qué es el blanqueo de capitales, dónde aparece, por qué apareció la prevención de blanqueo de capitales, de dónde viene, incluso cuán antiguo es el blanqueo de capitales de sus formas más rudimentarias. O sea, te empapas Claro, de una claro, cantidad de información importante para que luego puedas cuestionar a la persona que está dentro de su negocio. Y aquí te digo una cosa importantísima, que yo lo veo constantemente en las empresas, que como están dentro de la botella, dentro del día a día, no ven la etiqueta, no dicen la frase esta inglesa, dice, tú no puedes leer la etiqueta de la botella desde dentro, tienes que salirte de la botella. Y el que venga una persona de fuera, como pueda ser Bruno, va a decirte, oye, tú sabes mucho de la empresa, pero lo que se percibe de fuera es la etiqueta, ¿no? ¿Cuál es la etiqueta? Y a ¿No? ¿Qué es lo que se lee? y a veces es muy difícil. Entonces te cuento una frase que al final aparece en el cortometraje de Agile Control Solutions, que es la empresa esta, en que dice, mi granito de arena para contribuir a un mundo mejor es dificultarle la vida a los criminales, como a través de la prevención de blanqueo de capitales, porque si prevenimos la delincuencia, o sea, si le dificultamos el blanqueo de dinero a los criminales, pues en principio habrá menos crimen, porque es más difícil llevarlo a cabo, ¿no? Y que es mucho más rentable también prevenir que poner policía, investigación, juzgados, etcétera, etcétera. Entonces tú comprendes que hay una implicación de una persona que tiene un negocio y que su objetivo, por supuesto, es tener clientes y facturar. Lo pongo, Sí. pincho aquí Vas un poquitito para abajo. Vale. Esta es la landing, ¿no? Sí, sí. Y ahí tienes lo que es el cortometraje, ¿vale? Ok. Que empieza con... Voy a ponerlo sin sonido, ¿vale? Para que no Sí, salga que sí. Y ahí empieza con una lavadora, que esto fue un Ok. medio montaje que hice yo con billete. con pasta dentro, claro, con dinero dentro, ¿vale? Y luego empezamos, yo siempre me gusta empezar de lo general hacia lo particular. Ok. Entonces, en primer lugar, tenemos que comprender qué es el blanqueo de capitales, de una forma muy, muy rápida, muy fácil, y que ese es mi trabajo, porque yo pregunto para luego, es un poco como cuando vas a fotografiar. Tú haces muchas fotos no para ver si te sale una buena, para que puedas sacar las que realmente te interesan. Vale. Y aquí es lo mismo, haces varias preguntas para luego poder reducir ese discurso en algo que tú digas, esto se comprende. Y ahí ya vamos al origen, y luego vamos a las leyes, y luego vamos a lo que implicación ya de la empresa y cómo funciona con sus clientes y el tipo de servicio que les ofrece, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Bueno. Entonces, es siempre esta idea de empezar queremos contar una historia. Si yo te cuento una historia es mucho más interesante que yo si te suelto un discurso de lo bueno que yo soy. Claro. ¿Sabes? Vas a aburrir, pero rápido. Claro, a nadie le interesa. A la gente lo que le interesa es que le claro, solucione su claro, problema, claro. ¿no? Y si no les solucionas su problema, pero por lo menos les entretienes, les estás añadiendo valor. Porque yo incluso conozco a gente que ha visto este cortometraje que es del ámbito jurídico y que se ha dado cuenta, pues por ejemplo, que el blanqueo de capitales puede pasar por tus bolsillos y por los míos sin que nos demos cuenta. Fácilmente, sí, claro. ¿Sabes? Entonces, cuando tú comprendes la dimensión de lo que puede ser el blanqueo de capitales y el impacto que eso puede tener en nuestras vidas, de alguna forma eso también, aunque tú no vayas a contratar a esta empresa, te puede llevar a un nivel de conciencia que diga, vale, pues voy a estar más atento a determinadas cosas en mi día a día. ¿Sabes? Increíble, ¿eh? Bien interesante. Luego, una vez que se ha conseguido la etapa de cautivar, ya va más directo, que es la carta de presentación, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, Cuéntame, ¿por qué tu metodología difiere? De hecho, son cosas distintas. O sea, son cosas complementarias, pueden funcionar solas. Pueden funcionar solas. Y pueden funcionar como conjunto. Vale. De hecho, son productos distintos, pero se pueden complementar. Tu historia que vendes, al final es una conversación. Y por eso se hacen registros de entrevista sin que la persona mire a cámara. O sea, son entrevistas de 1 hora aproximadamente que yo resumo en 4 minutos y medio. Imagina del trabajo que
que no hay detrás. O sea, tienes que escuchar todo, seleccionar frases, cocinar todo ese discurso. Vale, o sea, tú estudias la empresa, y luego un día los llevas, o bueno, en sus propias oficinas, o buscas un set, y haces una entrevista de una duración larga de la cual tú vas a extraer. Ok. El contenido que yo creo que es el necesario para contar esa historia. Luego lo valido con el cliente, por supuesto, una vez que he montado ese discurso, Vale. lo valido, y una vez que está validado, pues ya empezamos a montar toda la imagen que hemos captado anteriormente porque queremos contar una historia. Entonces no es solo una persona hablando a una cámara, tiene que haber imágenes de recurso que lo cuenten, ¿va? Vale. En tu carta de presentación es distinto. Queremos un registro de presentación del negocio. Ok. Pero hemos un registro muy contundente, pero también muy empático, ¿vale? O sea, yo estoy hablando a cámara, estoy explicando cuál es el problema que yo te soluciono, cuál es el problema probablemente que tú tienes, cuál es el problema que te soluciono, cómo te lo soluciono, y te invito a un call to action, o sea, un call to action para que tú me contactes de alguna forma. Es mucho más directo el formato de es un minuto, contenido. Okay. Es un minuto de reloj, ¿vale? En que cada palabra está trabajada. Aquí se trabaja cada palabra. Vale. Aquí está escrito el Porque guión. el tiempo es una restricción, digamos, mandatoria. O sea. En un minuto tú no puedes estar improvisando las palabras. Ok, interesante. Entonces aquí se trabaja todo. Es como cuando te presentas en un networking. Oye, tienes un minuto, cuenta lo que sea, ¿no? Y tienes que decir quién eres, qué problema y qué solución traes. Claro. Luego yo trabajo mucho, o sea, como el guión ya está escrito, porque aquí lo que se trata es, como hemos comentado, pues de presentar la empresa de la forma más telegráfica posible, pero que quede bastante claro, pues, y el texto está escrito, pues yo voy guiando a la persona. Muchas veces le digo, me vale, pero no tengo emoción, no me estás conectando conmigo, su cabeza se está yendo a otro lado. Repetimos, y para que haya una empatía también, o sea, la empatía siempre es muy importante. Claro. Y no, aquí me gusta porque en la web comentabas de los problemas que tiene la gente, ¿no? Por ejemplo, Sí. El mensaje es poco claro. De pronto la persona te dice, el cliente dice, no, pero si nosotros estamos hartos de hacer nuestras presentaciones y estamos hartos de mandar nuestras propuestas y tal, está todo explicado 1000 veces ya, pero si vengo yo nuevo, como dije yo en un vídeo de la Academia de Tinko de Emprendimiento, digo, si tu abuela no lo entiende, algo estás contando mal, ¿no? Algo pasa, sí. Y es muy poder hacer esta auditoría de decir, bueno, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Y que tú no lo tengas claro, es como que si no lo tengo claro yo, los que vienen detrás... Es muy difícil, tampoco, nos ocurre ¿no? a todos, a mí me ocurre, ¿eh? O sea, al final es más fácil cuando estás fuera. Claro. Porque al final lo ves con mucho más claridad. Cuando estás dentro es un poco más complejo. Porque intentas explicarlo más. A lo mejor me está ocurriendo en esta misma conversación que estamos teniendo. Entonces, por eso es tan importante ir a, digamos, lo que son las palabras clave de tu negocio. El mensaje clave, que no puede faltar, digamos, ningún detalle. Sí. Que hay que contar todas las... O los detalles primordiales, ¿no? Okay. Los que no aporten ruido. Ok. Luego otra cosa que esto sí lo busca la gente mucho, que tienes aquí puesto, es el no impactar a la primera, ¿no? Sí. La gente está muy acostumbrada a esa dopamina visual, ¿verdad? Sí. Sobre todo con el tema de Instagram y TikTok, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso está la técnica, ¿no? Sí. Y la técnica se da por hecho que en videografía están las técnicas, ¿no? Es decir, unas imágenes que me hagan estar visualmente pegado a la pantalla, ¿no? Hay una cosa, este tipo de trabajos que yo estoy haciendo, tanto tu historia que vende, como tu carta de presentación, como el otro que hablaremos enseguida, realmente están dirigidos a un tipo de cliente que ya tiene un mínimo interés por lo que tú haces. Ok. O sea, es alguien que ya no es un contenido, se puede utilizar como contenido para redes sociales. De hecho, en tu historia que vende yo entrego 10 fragmentos del cortometraje de 30 segundos cada uno para que tú puedas usarlo en tus redes, pero el objetivo no es llamar a la atención en redes. El objetivo es llamar a la atención al cliente que ya se ha interesado por ti. Okay. A través de un networking, a través de un contacto, porque te ha visto en tu página web, por múltiples canales que puede ocurrir, incluso de tus redes sociales. Pero es ya un cliente que ya tiene un nivel de percepción y de necesidad X. Entonces tú le vas a poder impactar de una forma mucho más efectiva, porque la persona... No parte de cero. Si yo ya tengo el interés, si yo ya pienso que eventualmente te puedo comprar,
yo voy a estar disponible para escuchar lo que me tienes que decir, siempre y cuando no sea un aburrimiento, ¿vale? Siempre y cuando no sea un aburrimiento. Vale, vale. Y luego el tema de eres uno más. Aquí te encuentras que, claro, con los pequeños empresarios, por ejemplo, te viene alguien y te dice, no, pues nosotros somos, no sé, una asesoría o somos una empresa de limpieza. Es complicado, ¿no? Porque hasta el propio empresario te dice, bueno, somos uno más. Aquí te doy un ejemplo. Limpiamos oficinas como lo puede hacer cualquier otro, ¿no? De la última historia que estoy terminando y que estoy a punto de entregar, Dale. que es una abogada. Una abogada. Eso en sí mismo no te dice nada. Bueno, te puede hacer su especialización, pero habrá mil. Vale. Pues una especialidad difícil de comprender. Derecho normativo. Uf, ¿eso qué narices es? Okay. Vale. ¿Y esta persona para qué entraba? Por sectores regulados. ¿Y eso qué es? ¿Sabes? Entonces cuando empiezas a comprender que ella trabaja sobre todo con clientes de minería, de electricidad, etcétera, que son sectores que están regulados por el Estado, quiere decir que yo no puedo hacer lo que me dé la gana, porque tengo que cumplir con unos requisitos del Estado. Y que ella además es una persona que visita a sus clientes en su lugar de trabajo y que hemos ido con ella a visitar a sus clientes, a una cantera, a una mina a cielo abierto y a una embotelladora de agua, pues tú ahí estás redirigiendo mucho más la comunicación y estás especificando mucho mejor no solo a qué se dedica, sino luego también acabas por comprender cómo lo hace ella a través de su historia. Entonces, la historia es una abogada, sí. ¿Sí eso te dice algo? No. Cuando comprendes la especificidad, y no solo la especificidad, sino la forma que tiene de ver, dice, no, es que yo quiero conocer a mi cliente. Yo tengo que ir a ver cómo trabaja él. Porque si no, yo no puedo, cuando llego a un juzgado, cuando llego a un juicio, yo no puedo defender bien a mi cliente si yo no comprendo cómo funciona. Entonces, aquí es donde volvemos a la esencia, a la identidad y a la forma como tú ves y cómo tú trabajas. Y también igual te pasa a ti. Hay que acompañar al cliente en su día a día para captar la esencia de cuál es el servicio que está dando. Porque si no, al final, todos los vídeos que encargarían de despacho abogado serían todos iguales, ¿no? Un señor o una señora muy bien vestido y mira que al final hemos decidido no poner despacho. O sea, no hay despacho en este cortometraje, en su historia. No hay despacho. Hay ella conduciendo, viendo a los clientes, bueno, a un momento dado sí, incluso se está maquillando, se está preparando, etcétera, pero no hay despacho. Como si tú y yo no nos hubiéramos conocido y no hubiéramos hablado cara a cara. Es muy interesante porque tú que estás en el mundo empresarial y yo tengo mucho también contacto con el mundo empresarial cada vez más, que era algo que yo desconocía, ¿vale? Yo me estoy metiendo poco a poco. Pero ves la importancia que la gente le da al contacto personal. Claro, fundamental. Le da sí, que redes sociales, que todo lo que tú quieras, que inteligencia artificial, que todo lo que tú quieras, pero al final yo te quiero mirar a los ojos y comprender quién eres. Nosotros aquí decimos en Tingu Televisión que somos la tele en vez del one-to-one, del Juan-to-Juan. Porque sí, cada persona que llega, saludamos uno a uno, entrevistamos uno a uno, nos tomamos luego un café con ellos uno a uno, las entrevistas son uno a uno. Y esto es fundamental porque detrás de las empresas están las personas. Y ahí está de dónde está el diferencial. Si no, todos serían iguales, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que es eso, que y luego hay lugar para todos, realmente. O sea, sí. No todos van a querer venir a Tinku, no todos van a querer trabajar conmigo, no todos. Y es que yo no quiero trabajar con todos. Y probablemente tú tampoco te interesa que vengan todos aquí. Te interesa que venga un determinado perfil de personas, etcétera. Y yo también, yo quiero trabajar con gente que está implicada con su negocio y que quiere aportar algo. Totalmente. Si no, me interesa poco. Sí, o sea, no sería simplemente una transacción, no tiene emoción, pues para eso. Claro, para eso pues te lo haces un vídeo de inteligencia artificial. Exacto. Y ya está. Esa es buena. Y se te parece igual al de tu competidor. Porque si, también si tú pones en Google VO3, hazme un vídeo de un abogado, seguro que parece un abogado. Claro, sí. La IA lo sabe perfectamente. Sí. Bueno, vamos a ver la última parte, que es la parte del retrato corporativo, que tú lo llamas tu retrato que marca. Sí. Vamos a verlo y cuéntame. Bueno, esta foto es muy buena, ¿no? Vamos a ver aquí. Cuéntame, ¿cómo planteaste este
Bueno, esto también viene de prensa realmente, porque una de las cosas que a mí me costaba mucho, por ejemplo, cuando hacíamos entrevista, a mí me gustaba mucho fotografiarlos mientras estaban hablando, que tener que pararlos y fotografiarles. Cuando entré en la revista, teníamos que hacer retrato, muchísimo. Claro. Entonces tú tienes que aprender a dirigir la persona. Muchas veces tienes muy poco tiempo para hacerlo. Que esto es un arte, ¿eh? Yo cuando veo a los fotógrafos, por ejemplo, haciendo fotos a foto corporativa o a modelos o a unos novios, me parece increíble, ¿no? Y fundamental el crear esa atmósfera, ese diálogo para que la gente se sienta cómoda, porque la cámara siempre impone, especialmente a personas que no están acostumbradas todo el día delante de una cámara. Quizá un presentador aquí en TINCU Televisión todas las semanas hace un programa y más o menos ya se maneja muy bien, a pesar de no ser periodistas entrenados oficialmente, pero la costumbre sí hace. Sí. Pero para personas que ven una cámara de fotos y un fotógrafo profesional cada poco tiempo, cada mucho tiempo, esto es un... Hay personas que incluso he fotografiado a mucha gente en el mundo de la empresa que es la primera vez que se hace un retrato corporativo, ¿no? Entonces, donde quiero llegar es que al final tú y yo nos conocemos, tú tienes una percepción mía y yo tengo una percepción tuya, por mucho que no hayamos hablado muy poco, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es ver cómo capto eso que he percibido yo de ti en una imagen, para transmitir algo a la persona que vea esa imagen, ¿vale? En principio queremos transmitir, pues, confianza, depende, ¿eh? Confianza, simpatía, formalidad, de pronto. Formalidad, etcétera, etcétera. O sea, podemos tener registros distintos. Podemos crear un retrato más neutro, con un fondo más neutro, en que todo vive de la cara, como ese primer retrato que hemos visto, ¿no? Como otros en que, por ejemplo, el ambiente es una parte fundamental también de la propia imagen. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, esta foto que están los chicos aquí de verde, ¿no? ¿Esto dónde fue? ¿En una oficina? Eso fue en un hotel. Ellos tienen una empresa de formación de asistentes virtuales y son muy, no sé, se están siempre riendo y haciendo cosas y son muy divertidos. La manera de sentarse en la silla, ¿no? Y entonces se han decidido vestir de pijama, ¿vale? Y entonces, pues esa foto, ellos han sentado ahí en el hotel y yo les he ido captando alguna imagen. Esto es un retrato dirigido, pero a la vez espontáneo, en el sentido de que yo les digo, chicos, a vuestro aire. Ponernos a hablar, hay que tomar café y... Yo soy muy durante los retratos, de dejar mucho a la gente vivir. O sea, haz lo que te apetezca. Y luego, si no me convence, muchas veces no me convence. Muchas veces digo, estás tensa, no me gusta, cambia las manos, ponlas de otra forma, mira hacia otro lado, cierra los ojos, abre los ojos. En fin, depende. Yo quiero captar algo que yo diga, esto está bien. Esto es lo que sale, ¿sabes? Y entonces, ¿quieres captar una imagen? Pues que transmita la esencia, volvemos, según mi percepción, o sea, que es bastante subjetivo, pero según mi percepción de la persona, y que cuando el exterior, la persona externa, el cliente potencial o el perfil de LinkedIn o lo que sea, vea esta imagen, pues que le cause un impacto y que le cause una buena impresión y que le llame a la atención, ¿no? Y todas las impresiones además son diferentes, porque fíjate, por ejemplo, en esto que tienes aquí, sí. Fíjate, el rostro tiene 200 músculos. O sea, imagínate la cantidad de gestos que uno puede sacar. Añade a eso la ropa, la forma de poner los brazos, ¿no? Meterlos en los bolsillos o ponerlos de cruz o una persona... Yo os voy dirigiendo, normalmente le digo haz esto, y luego hago una selección. Si son mucha gente, intento que no aparezcan todos con los brazos cruzados y tal. Esto es un poco lo que muchas veces vemos, ¿no? Imágenes no profesionales. Claro, un selfie. Claro, me cojo un selfie y me lo pongo en LinkedIn, digo, en la playa, y digo, bueno, ya está, pero tú quieres vender un servicio. Sí. O sea, este es un mensaje que nosotros lanzamos a toda la gente que viene a TINCU. Han venido más de 3.000 empresarios aquí. Y no te puedes ni imaginar la calidad, bajísima calidad de las fotos de la gente en LinkedIn. Cuando es tu currículum profesional, yo creo que ya para toda la vida. El primero que van a buscar, cuando buscan por tu nombre, sale el primer enlace, el de LinkedIn. Nosotros, además, durante la entrevista y todo el material que se prepara en TINCU, cuando una persona viene a ser entrevistada, utilizamos su foto de LinkedIn, porque entendemos que es la mejor que tiene para poner en un nivel profesional. Claro. Y no siempre es el caso, pasa de esto, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que pone
Fotos de IA, hasta un Bart Simpson. Fotos de IA o pasadas por IA, que se ve que son IA. Sí, sí. Y luego fotos de cuando yo tenía 20 años menos. Sí, o cortada la cabeza, cortada el pelo, bueno, mal encuadrado. Y dices, yo luego, o sea, hay gente que tú las ves en foto y luego cuando las ves personalmente no las reconoces. Sí, sí. Porque se han puesto una foto de cuando tenían 20 años También, y ahora tiene 50. O mucho más delgada. O mucho más delgada, o delgado, o con menos arrugas. Sí. Además, la gente tiene una paranoia como si envejecer no fuera bueno. Ah, también, sí. Es que estás vivo. Sí, 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 sí. No. Eso por un lado. Y segundo, que la gente al final... O sea, antes se le cogía a un mentiroso con cojo, ¿no? Sí, sí. O sea, al final no tiene ningún sentido que una foto actual, hasta la propia policía te lo pide, ¿no? Cuando te va a hacer el DNI, no, esta foto... Y ellos saben, ¿eh? Porque yo llevo fotos a lo mejor, cuando he renovado del DNI a pasaporte, una foto de hace 2 años, y ellos saben, no, esta foto no es de ahora. Tú tienes 2 años más y tal. Digo, joder, macho. La gente lo nota, o sea, lo nota, ¿no? Es que es importante. No pueden negar la mayor. Además te digo una cosa, con la historia de la fotogenia se dice, ¿no? Fotogénico, sí. ¿Fotogenia o fotogenia? Fotogénico, fotogénica para una persona. Sí. Vale. No tiene necesariamente que ver con lo bello o lo bella que eres. Hay gente muy fea que fotográficamente es súper fácil de fotografiar, sí. Y hay gente muy bonita que es una pesadilla. Sí. Y en vídeo pasa igual, cuando me las entrevistas en Tinku, hay gente que tú dices nada que ver y luego registra súper bien a cámara. Sí, 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 sí. Entonces es muy, y viceversa. Es muy interesante eso. Sí. Es muy interesante porque se puede tener un poco esta sensación. Luego hay otra cosa que es una curiosidad, pero que ya que estamos... La gente está habituada a fotografiarse con selfies. Los selfies, esto ya es un poquito técnico, pero la cámara que tiene es una cámara angular, o sea que abre los planos. Para que no tengas que alejar el brazo. Y como abre los planos, te deforma la cara, te hace así, para adentro. Entonces, cuando se te hace una foto con un objetivo que se debe usar para... Que es la gente dice, humano, ¿no? La gente dice, estoy muy gordo, estoy muy gorda. Lo siento. No digo más. Es la realidad de cómo te ve el ojo humano, ¿no? Porque muchas de la fotografía de retrato, precisamente se usa lente que se parezca a la... Sí, claro. Son un 50 a un 85 milímetros. 85, sí. Bueno, esta fotografía es maravillosa, ¿no? Además, ella estuvo aquí en Tinku. Ah, sí. Sí, tiene una empresa de outsourcing de servicios, ¿no? Sí, de sí. secretaria virtual. Sí, todo alter ego, sí. Y fíjate el reflejo de la mesa, ¿no? Maravilloso. Muy bien. Muy se intenta trabajar siempre con... Pero de esto yo tengo varias imágenes y al final acabas por elegir la imagen que dices, vale, pues ella está relajada, me transmite confianza, ¿sabes? Me transmite cercanía, etcétera, etcétera. Que es lo que necesitas cuando vas a contratar un servicio de secretaria virtual, ¿no? Y aquí tienes cosas muy distintas, registros muy distintos al final, diferente tipo de imágenes. No todo el mundo necesita la misma imagen para todo, porque no todos los van a usar en determinado tipo de registro y a lo mejor pues tú puedes querer impactar de una forma distinta a la otra. Entonces... Oye, recuerdo esta que está en medio, sí. Recuerdo que hubo una revista que se puso de moda la fotografía así tan cercana, sí. Que sacaba mucho las marcas de la cara y tal, ¿no? Hubo una revista que lo puso muy bueno, esto ya es lo que es el servicio y tal, y esto ya es un poco, y estos son algunos testimonios. Pues Bruno, vamos concluyendo. Vale, entonces, la gran oportunidad que tienen las empresas, las marcas de diferenciarse gracias a la imagen. En primer lugar, cautivando, contando una historia. Toda empresa tiene su historia, ¿no? Y a esa historia, pues, tienes profesionales como Bruno, que te va a ayudar a sacar ese petróleo y a identificar realmente qué es lo que le puede llamar la atención a la persona para decir, oye, yo quiero trabajar con ellos. Y luego que una marca no es solamente lo que diga el dueño de la empresa, sino que tú analizas todo el entorno, hablas también con más directivos y la empresa es más grande para sacar una idea general de lo que están transmitiendo y cómo transmitir cosas tan difíciles de contar como puedan ser los valores o la cultura, que son cosas que están ahí, ¿no? Y que constituyen la marca. A mí hay una definición de marca que me gusta mucho, que es la que hace Jeff Bezos de Amazon, que dice, marca es lo que hablan de ti cuando no estás, ¿no? Entonces la gente te ve ese vídeo, aprenden sobre ti, dice, bueno, esta gente debe ser, ¿no?
Sí, además, porque si tú consigues que se quede una palabra o una imagen, por fugaz que sea, en la mente de la gente, ya has dado un paso Ya da un paso importantísimo. importante, ¿no? Ya has dado un paso importantísimo. Nadie se va a quedar con todo el mensaje que tú digas, por mucho que sea un vídeo de 1 minuto. Mm. Pero si se queda con una cosa que puede diferir de una persona a otra, porque a uno le puede interesar más un punto que a otro. Pero si se queda con eso, tú ya estás ahí. Entonces, estás abriendo el camino para que realmente te puedan contratar, ¿no? Segundo punto, la oportunidad que hay de con el vídeo generar clientes y ventas, ¿no? Haciendo esta segunda parte, que es un vídeo mucho más directo, mucho más sintetizado, donde se estudia milimétricamente las palabras clave, la estructura, para que la gente cuando acabe de ver un vídeo breve vea, hay este problema, me pueden ayudar con esta solución, este es el contacto, ¿no? La inversión en vídeo es vital, y más hoy en día que lo que no se ve, pues prácticamente no existe. Y por último, me quedo con la inversión en la fotografía. Al final, la gente lo primero que va a hacer para conocernos es buscar nuestro nombre, buscar nuestra empresa y en LinkedIn, donde van a ver nuestro, digamos, nuestro currículum, nuestros servicios, las recomendaciones de otros profesionales por nuestros años y años de trabajo. Lo primero que ve la gente que es dos fotografías, ¿no? Una fotografía de perfil y una fotografía relacionada Sí, con el trabajo, que tampoco se selecciona bien. sí. Y ahí, bueno, pues mucha ayuda que con Bruno pues podemos conseguir, ¿no? Así que bueno, Bruno, ¿algo más que nos haya quedado o cómo lo ves? Yo creo que está genial. Ha sido Está contado. un súper gustazo, pues que me hayas invitado y venir aquí Un a placer. Tienco Televisión. Creo que ha sido una conversación súper chula y súper interesante. Y creo que estamos eso, en un mundo donde necesitamos comunicar mejor para llegar mejor. Y no estamos aquí para engañar a la gente, estamos aquí para esclarecer a la gente, para que la gente sepa realmente qué valor le podemos aportar. Y si eso cuadra con sus necesidades o con sus deseos, pues estupendo, aquí estamos para Para ayudarlas. Yo ayudarles. creo que es eso lo que pretendemos todos los profesionales, que al final tenemos algo que creemos que podemos aportar. Seguro que sí. Y bueno, y además que contar con que Bruno es amigo de la casa y está incluyendo en sus servicios el que podáis ser parte de la comunidad de más de 3.000 empresarios y emprendedores que han venido por Tinku Televisión. Os voy a poner en pantalla, por si no conocéis Tinku, pues somos un medio de comunicación nuevo, líder en comunicación B2B para empresas. Tenemos programas para comunicación, marketing, recursos humanos, el mundo de los viajes y los eventos, el mundo de la economía y las finanzas, el mundo de la tecnología, psicología, coaching, emprendimiento, mentoring y recursos humanos, temas legales, management y mucho, mucho más. Arquitectura, inmobiliaria, salud y bueno, pues si trabajas con Bruno, pues Bruno es amigo de la casa, los amigos de Bruno vienen también por la casa para que los conozcamos, como este rato excepcional que hemos estado pasando. Así que bueno, ahí os dejaremos los enlaces en las descripciones y os esperamos. Y Bruno, un placer haberte tenido aquí en la casa, lo he pasado fenomenal y he aprendido muchísimo. Bueno, el placer ha sido mío. Genial, Muchísimas gracias, gracias, gracias a Alejandro. ti. Nos vemos, chao, 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 chao. Chao.